¿Cómo le va? ¿Qué dicen? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Así nos presentamos porque no sabemos en qué momento van a ver la entrevista. Hoy, con una de las mejores jugadoras que dio el hockey mendocino, vistió 2 camisetas de 2 seleccionados, algo que no sé si muchos jugadores han tenido ese privilegio, y además es psicóloga deportiva. Es un placer de presentarle a la señorita. No, señora. ¿Señora? Real, Marcela Casale. Marce, querida, ¿cómo andás? Hola, Gonza, querido. Muchas ¿Qué gracias haces? por esa presentación. No, por favor, ¿cómo andás? Muy bien. Hacía mucho que no hablábamos. Muchísimo. No sé cuántos años pasaron de nuestra última nota. Sí, terrible. Escúchame, mira, acércate el micrófono un poquito más. Ahí está, perfecto. ¿Qué de tu vida? ¿Cómo anda todo? Muy bien. Una vida de familia. Sí. Aunque siempre sigo entrenando. Soy una fanática del deporte, así que vos sabés que en el gimnasio y vestida de deporte me vas a ver. ¿Te cuesta esta vida familiar? No, me gusta. ¿Te gusta? Me gusta porque creo que la aplacé bastante. Fui mamá bastante grande, a mis 35 años. ¡Ey! 35 años. Estás bien. Un poquito grande. Y me terminé retirando del hockey a los 37, así que le dediqué mucha vida a lo deportivo, con total convicción y con las decisiones bien claras. Y ahora que pasó el tiempo y que lo ve y que me decís, y fui mamá demasiado grande, ¿te arrepentís haberle dado tantos años al deporte y haber peleado tanto para cumplir tus metas? No me arrepiento porque estaba muy convencida y en el momento disfruté mucho cada proceso, cada recorrido a un objetivo que me proponía, y después tuve la suerte de una compañía excelente como la de mi marido, que me bancó en cada una de las decisiones. Me acuerdo en el 2016 tomamos la decisión de irnos a convivir. Yo ya volvía de Italia, de un proceso espectacular, pero que no logramos el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos de Río. Y volviendo de ese viaje, ya estaba buscando trabajo fijo acá como psicóloga deportiva. Tenía siempre mis deportistas y mis trabajos esporádicos, sí, pero nada fijo. Y como que estaba mi cabeza pensando en asentarse en Mendoza, y me acuerdo que me llama el nuevo entrenador de Italia, me cuenta su proyecto y que me querían tener en cuenta para lo que seguía. Y la realidad que en el momento mi marido esperaba que yo ya me asentara, conviviera, formáramos la familia, fuese mamá en el 2016, y terminé tomando la decisión de volver para Italia, de seguir peleando por muchos objetivos, por muchos sueños. Sí. Se cumplieron porque gracias a eso terminamos clasificando por primera vez en la historia a un mundial en el 2018 y la verdad que no me arrepiento de nada y agradezco enormemente el apoyo de mi marido en ese momento para bancarme y decir, seguí, dale para adelante, ya llegará el momento de formar la familia. Te escucho y tengo la suerte de conocerte. ¿Te jugó en contra es de ir pensando un escalón más o ir adelantando a lo que viene? Por ejemplo, vos te siento, todos tus objetivos van paso a paso. Yo quiero lograr esto, pero me da la impresión que ibas pensando un poco más allá. No, la realidad es que a medida que uno va creciendo, sí, empieza a saber hacia dónde dirigir ese enfoque, ese foco. Me recibo de psicóloga muy joven, a los 23 años. En ese momento estaba en el CENAR. Sí, eso... En el proceso con el Chaparategui, en Las Leonas. Para ellos también fue muy importante y me dieron el espacio para que yo me termine de recibir y termine mi carrera como psicóloga. Y estando ahí, era tan importante la parte mental, era tan importante la preparación que tiene que tener el deportista para el alto rendimiento, para poder sobrevivir y convivir con todos esos factores que son parte, que el hecho de poder tener esa asesoría interna, el hecho de poder estudiarla, el hecho de poder contar con herramientas, no solo tener mi propia psicóloga, sino también contar con toda esa información, me ayudaba a poner el foco en cada momento, en cada competencia, en cada proceso, en cada torneo. Entonces es estar presente en tu recorrido. Siempre tenés hacia adelante el objetivo, la meta a cumplir, pero viviéndolo en el paso a paso, porque si vos no pones el foco en ese presente, no hay manera de que vos puedas construir el futuro. Está bien. Tocaste un tema de Las Leonas, 2009, te llamaron, fuiste, se venía a la Copa del Mundo del 2010, te estabas por recibir en el CENAR,
si no me equivoco, estabas viviendo una situación personal con tu papá. Sí. Si vos ves a cualquier deportista y decís, se me viene el mundo abajo. ¿De dónde sacaste fuerza? Porque, está bien, estás a punto de cumplir tu sueño. Juan Las Leonas, buenísimo. Pero te está a recibir en el CENAR, que no tiene todas las comodidades, que la cucheta no es buena, que la comida. ¿Cómo sacaste fuerza? ¿Cómo hiciste para ir paso a paso? Creo que en el momento no era para nada consciente de lo que estaba viviendo. Pero ¿qué es lo que no era consciente? Que el consciente... llamado a Las Leonas, que te estabas por recibir, Exacto, la situación familiar. Todo en general. Creo que no era del todo consciente. Sí. Primero, ser consciente de mis capacidades y mi nivel y mi recurso como para ser convocada a la selección. Esa era una primer como cuota de conciencia que me faltaba. De decir, che, realmente soy buena en lo que hago. Che, realmente puedo estar convocada a una selección. Eras tu propio enemigo. Por así decirlo, sí, más que enemigo, era una persona poco consciente de mis recursos. Sí. Y eso es algo que como psicóloga hoy priorizo en mis deportistas. La conciencia en nuestros recursos, en saber con qué cosas contamos. Pero no me hables ahora como psicóloga. Contame qué es lo que era. Sí, porque te cuento no te aparte te estabas por recibir, pero a lo mejor no tenías esa experiencia de atender a muchos deportistas. No, y aparte me estaba por recibir de psicóloga, que después tenés la especialización. Claro. Pero eso es clave lo que decís, porque muchos piensan que el que dice, yo soy bueno en esto, qué creído que es. No, para nada. La ¿Se creencia sobre uno es fundamental. Y el conocimiento sobre tus recursos también es muy importante. En ese momento yo te puedo decir que no era consciente de lo que yo podía generar. No era consciente de que podía ser convocada a una selección, no era consciente de que podía jugar con las mejores jugadoras del mundo, como Sole, Lucha, estaba ahí la Piti, la Maca, que fue convocada en el mismo momento que yo. Me acuerdo que compartí con muchas jugadoras de total experiencia y como que en ese momento no era consciente de que yo podía estar a la altura y a ese nivel. De a poco, a medida que fui transitando, sí me fui dando cuenta de que, puedo estar acá. Estoy a la altura, tengo físico, tengo técnica, y me empezó a gustar mucho el estilo de vida. Imagínate que yo era una chica que iba a entrenar con su club, muy apasionada, me entrenaba porque me encantaba, iba al gimnasio porque lo elegía, pero estaba más de 5 o 6 horas en la facultad, estudiaba todas las mañanas con mis compañeras de estudio. Era una vida totalmente de más horas en la silla estudiando que en una cancha de hockey o en un gimnasio. Entonces, realmente no era consciente de que yo podía estar en el alto rendimiento y vivir de eso. Y cuando lo conocí y empecé a darme cuenta y empecé a ser consciente de que sí se podía, quizás en ese momento no me sentía tan preparada para sostenerlo en el tiempo. Y después tenés muchos factores, esa carga familiar de irte y de despedirte de tu familia cada día, cada lunes. Yo me tomaba el avión a las 4 de la mañana, llegaba al CENAR a las 7, ya me preparaba para entrenar y pasaba de lunes a viernes sola en el CENAR. Gracias a Dios compartí mucho tiempo con la Maca Rodríguez, con Pili México de Rosario, pero solamente éramos ese grupito. Toda la otra gente en su casa, con su vida, con sus cosas, su familia, su pareja. Por ahí esa soledad, ese desarraigo, esas condiciones que tiene el deportista del interior son fuertes y creo que me forjaron mucho a nivel carácter, me hicieron muy fuerte a nivel competitivo, pero en ese momento la experiencia me preparó. Yo no estaba preparada para sobrellevar todo eso. ¿Y te sentiste contenida? Porque me da la impresión que a veces cuando un deportista del interior, sobre todas las cosas, llega a un lugar donde a lo mejor vos a la Maca la conocías, pero no tenías una relación de amistad, sí de respeto, con Pilar también, y a lo mejor en un momento en el CENAR tenés que abrirte a personas que a lo mejor están viviendo lo mismo que vos y no se animan a hablar, o a lo mejor no tienen ganas de escuchar el problema del otro. ¿Cómo se maneja esa situación? La realidad es que ahí, en esa situación, te unís mucho. Yo con Pili y con Maca nos unimos un montón en ese momento. Yo las sentía mis hermanas. Una relación de mucha confianza. Maca para mí fue fundamental en esos años. Compartimos 2009, ese periodo del 2009, 2010 y 2011. Yo en principios del 2012 decido renunciar. Pero la verdad que son momentos en donde si vos no te
haces parte de algo, en ese momento de esa familia pequeña, te quedas muy solo y no cuesta mucho sostenerlo en el tiempo. Yo creo que duré el tiempo que duré por ponerle, primero por mi sueño, por mi intención y porque me gustaba el estilo de vida. Yo estaba convencida de que podía estar ahí, en el camino, Sí. ¿no? No en el inicio, en el proceso. Y después porque era algo que elegía. A mí me encanta entrenar. Soy una persona apasionada por el entrenamiento, pero desde muy chica. Me gusta el físico, me gusta correr, me gusta la gimnasia, me gusta entrenarme. No lo sufro. Entonces, siempre se disfrutó mucho ese aspecto. Lo que no se disfrutaba era estar muy solo, no estar en casa, no estar con tus condiciones básicas de alimentación, de vivienda, porque la realidad es que el jugador de alto rendimiento en el CENAR no tiene buenos servicios. No sé hoy por hoy, después de 15 años, si ha mejorado, si ha evolucionado, pero hoy por hoy espero que sí. Ahora que pasó el tiempo y estás siendo profesional, ¿te equivocaste en hacer tantas cosas o que tu cabeza pasaran tantas cosas? Porque una era tratar de llegar, de estar en esa lista del mundial, que cualquier sueño, cualquier deportista, jugar un mundial con la camiseta de tu país, recibirte, lo de tu papá. ¿No eran muchas cosas? Eran muchas cosas, pero era lo que el momento demandaba. Pero no podías soltar una y decir, mira, hoy necesito, lo de tu papá no, pero a lo mejor... Lo de mi papá era imposible. Sí, imposible, pero entre la psicología y el deporte, decir, bueno, mira, en vez de recibirme ahora, que es el 2009, que ya está cerca la Copa del Mundo, decir, dejo esto y me recibo después. Sí, podía ser una opción. Sí. En el momento tenía la energía para llevarlo, porque estaba ese tiempo en el CENAR a solas, en donde era también mi cable a tierra, mi distracción. Venía con buenos hábitos de lectura, de estudio. No me costó en el momento. Sí te puedo decir que ya con el diario del lunes y con la experiencia en mano, está bueno siempre mantener un buen equilibrio y saber priorizar. Si voy a priorizar mi estilo de vida desde el alto rendimiento, y hoy por hoy con mis deportistas de elite lo trabajo, que estudian, y le digo, prestémosle atención a esa carga, a esa energía, a esa intensidad, a las clases, porque a donde pongo la atención, pongo la energía. Entonces, saber administrar y equilibrar la energía es fundamental. Hoy... Es complicado, Marce, también hacer eso. Es complicado. Porque me da la impresión que te tenés que conocer uno mismo muy bien. Un montón, sí. Y saber, porque a veces uno piensa que mentalmente está bien y el cuerpo te da señales. Sí, también en ese momento, ¿sabes qué me pasaba? Como para la selección también era importante que hayan personas que estudien y se dediquen al alto rendimiento. Entonces yo terminaba siendo un ejemplo para varias personas que decían, mira, Marcela se entrena hace muchos años en este nivel, viaja, estudia y se recibió. Yo estuve el último periodo del 2009, todo el 2010, que era entre cursados y gracias a la facultad que también apoyaba al deportista, terminé rindiendo y me recibí a principios del 2011. O sea, fue todo un proceso de cierre y de muchas materias que rendí estando en el alto rendimiento. Y se me apoyaba mucho y hasta el Chapa como entrenador, el Chapa Retegui en ese momento, valoraba mucho de que yo sea una deportista de elite y a la vez estudie. Me acuerdo en el momento que me recibo, porque me recibo en el momento que estábamos jugando acá un Tres Naciones, y me acuerdo que él me dio el permiso para salir de la concentración, terminar, recibirme, que todo el mundo vaya, me tire huevo, festeje y vuelvo al hotel. Así que nada. ¿Y te hicieron algo cuando llegaste al hotel? Sí, un lindísimo reconocimiento. Me acuerdo que me felicitaban todo el plantel porque es el mérito de poder recibirte en la carrera universitaria y a la vez formar parte del equipo, del proceso. Sí, hoy, con todo lo vivido, creo que es clave el equilibrio para poder rendir. Principalmente es para poder rendir. Uno necesita la energía bien puesta para desempeñarte en el alto nivel. ¿Te sentiste cuidada? En el sentido que vivías tantas cosas en esa época del seleccionado, que a lo mejor entrar a la cancha y no podías rendir, porque obviamente que uno juega al 100% o 110% para dar, pero a lo mejor tenías un mal día, te pasaban muchas cosas. ¿Crees que te cuidaron? No me sentí cuidada. Sí me sentí comprendida en relación a que comprendían que tenía esos momentos para estudiar o esos espacios para ir a rendir, pero cuidada desde lo emocional o desde lo humano no me sentí, principalmente porque
por ahí son decisiones de uno y no tenés por qué responsabilizar tanto ni a las instituciones ni a los cuerpos técnicos sobre las decisiones de uno. Eran decisiones mías el continuar con la carrera, con toda la vida emocional que llevaba con respecto a la situación de mi papá, que afrontaba una enfermedad terminal. Pero la realidad es que las decisiones son del jugador. Y yo soy la primera que me responsabilizo por lo vivido. Tuve muy buenos momentos gracias a las oportunidades que me dio el Chapa. Yo siempre fui muy agradecida con él porque siempre me eligió. Y después tuve malos momentos en donde yo sentía que mi desempeño era bajo y muchas decisiones que se tomaron eran realmente realistas con respecto a cómo estaba jugando y a cómo me estaba desempeñando. ¿Y en qué no te que tenía entonces? Motivos y razones para estar así, sí, las tenía. Y ahí es cuando pienso en ese cuidado de que faltó ese apoyo desde lo mental, desde lo psicológico. Faltó también mi iniciativa de búsqueda propia como psicóloga, también, de buscar afuera. No solo de esperar que venga de un... Está bien, pero ahí siento que es otra presión más que te ponía, buena, muy exigente como misma. Rendir, jugar en el seleccionado, pensar si tu papá está bien o está mal, qué necesitan. Tu familia acá haciéndose cargo de todo, diciendo yo no ayudo en nada. Sí, es mucho. A nivel emocional es mucho. Era mucho. Por ahí, si vos me preguntás, en un momento creo que hablaste de una palabra como de arrepentimiento. Sí. Creo que de lo único que me puedo arrepentir en Argentina o en ese periodo es no haberlo podido disfrutar un poco más, porque realmente lo recuerdo fue hermoso. Hermoso la vida en el CENAR, hermoso el nivel de entrenamiento. Nunca me entrené a un nivel tan exigente y tan alto en donde yo disfrutaba. Disfrutaba de los físicos de Lucho Barrio Nuevo enormemente. Disfrutaba de los entrenamientos, disfrutaba del carácter y de la intensidad del Chapa. Que cuando yo emocionalmente estaba mal sabía que me podía bloquear, pero yo disfrutaba de sus formas. Disfrutaba del ambiente, del nivel, disfrutaba de terminar exhausta, disfrutaba de esa siesta profunda, disfrutaba de la tarde volver a entrenar. Realmente disfruto mucho el estilo de vida del alto rendimiento y por eso después lo sigo eligiendo en otros lugares. Está bien, pero si ponemos en la balanza, siento que disfrutaste más o tenés mejores recuerdos en tu época en Italia que en las de ahora. Sin duda, pero porque el que era distinto era yo. La cabeza de esa deportista era distinta, la forma de vivir el alto rendimiento era diferente, la manera de aceptar las reglas del juego, que eso es fundamental. Las reglas del juego de acuerdo al contexto. En Argentina está demarcado cómo son las cosas. Las cosas se potencian y se trabajan y se perfeccionan en Buenos Aires. El jugador del interior tiene que aceptar y entender de qué se trata eso. Tiene que aceptar y entender que las condiciones van a ser diferentes a los jugadores del interior. No pretender igualdad, no pretender cosas similares, porque ya son diferentes. Mi cabeza siempre esperaba la igualdad, siempre esperaba que las cosas se equiparen, y no es así. La realidad es que las cosas son diferentes porque el deporte está de esa manera configurado. En Italia yo vi una situación de total semejanza para cuerpo técnico y jugadores. Nosotros nos comprometimos en trabajar más de un año viviendo todos en el centro de alto rendimiento en Roma, en el Acqua Chetosa, bajo las mismas condiciones. Todos juntos en el mismo lugar, cuerpo técnico y jugadoras, el mismo desarraigo, la misma movilidad, la misma fortaleza mental de cómo enfrentar situaciones, armar tu valija todos los viernes para dejarla lista, irte a tu provincia, a tu lugar a jugar, volver cada domingo y el lunes volver a abrir la valija para entrenar de lunes a viernes. Y así fue cada año, cada momento, y eras un nómade que vivía en un hotel y era compartido. No es que algunas lo hacían, otros no lo hacían. Era compartido, era todo el mundo vivir lo mismo. A nivel emocional, abrazarte con el otro, de extrañar a tu familia que no la ves hace años, de no abrir tu heladera que estén tus cosas, de no tener tus pertenencias, sino de que en cada lugar ir reinventándote. En cada habitación era nuevo, en cada lugar poner las fotos de tus familiares para sentirlo cerca. Pero era compartido. ¿Por qué renunciaste a las Leonas? ¿Por qué tomaste la decisión de dijiste, chao, listo? Yo, después de haber luchado tanto, porque después del 2009, 2010, ya era otra persona. Sí, a lo mejor con un dolor diferente, pero eras otra persona. ¿Por qué decir, después de pelear tanto, de sufrir tanto, de disfrutar, por qué decir, basta, esto ya no es para mí, no lo quiero más? Mirá, en ese momento, ahí vuelvo a la palabra arrepentimiento. Sí.
fue una decisión bajo un estado emocional de mucha ira, mucho enojo, una ira producto de sentir y de creer injusticias. En ese proceso de no aceptación frente a la diferencia del jugador del interior con el jugador de Buenos Aires, lo primero que te pasa cuando vos crees y pensás en esa desigualdad es en que muchas cosas son injustas. Entonces, frente a esa sensación de injusticia, lo primero que siempre me sucedía era la ira, el enojo. Y me acuerdo que el último enojo fue por una situación que yo la percibía injusta. Sí. Fue una convocatoria a la Champions Trophy. Quedamos en una lista de 20 jugadoras para los Juegos Olímpicos de Londres. Sí. 2012, la lista la del Chap en diciembre. Estoy dentro de esa lista de 20. Me acuerdo. Dentro de esa lista, habían 5 jugadores. En enero teníamos... No, en enero teníamos la Champions, previo a la Champions 4 naciones. Sí. Y daban una lista para el 4 naciones y una lista que por ahí cambiaba o no, depende del rendimiento, para la Champions. Sí. En el 4 naciones quedamos afuera de esa lista, 2 personas, Carly Dupuy y yo, quedamos afuera de esa lista de 18, siendo las 20 para los Juegos Olímpicos. Y se lleva a cabo el torneo, termina el torneo y por el diario me entero que existen cambios en la lista de la Champions Trophy. Nadie se comunica conmigo, nadie se puso en contacto, nadie fue capaz de forma por lo menos telefónica, que en ese momento existía, comunicar una noticia importante, que eran los cambios que iban a existir en la lista de la Champions Trophy con respecto al 4 Naciones. Y del 4 Naciones anterior cambiaban 2 jugadoras, se reemplazaba Carla Dupuy, en el caso de yo esperaba que sea yo, por otras 2 jugadoras que sí jugaron y entraban a la Champions Trophy esas 2 jugadoras. De las 2 jugadoras, las únicas restantes éramos 2, Carla Dupuy y Marcela Casale. Y resulta que entró a la Champions Trophy una chica que no estaba dentro de esa lista de 20 por enfermedad, que es Roberta Huertain, que en ese momento era la hija del presidente del ENAR, y resulta que jugó ella con 16 años una Champions Trophy. No voy a ella para nada, pero terminó siendo ella la que entraba por mí, y en ese momento realmente sentí una falta de respeto, como demasiado injusto. Si ella estaba dentro de esa convocatoria antes, yo sabía que el lugar me lo tenía que pelear y podía pelearlo con cualquiera. Yo era muy consciente del lugar que ocupaba en esa lista de 20, pero cuando la cosa es injusta, y realmente así lo percibí, lo leí en el momento, lo más grande que sentí fue mucho enojo, mucha ira. Levanté el teléfono, me acuerdo que llamé a Alfredo Castro y le dije: yo no sigo, no formo más parte de esto. Y corté. ¿Y con Retegui no hablaste? No, en ese momento con el Chapa. ¿Y te llamó? No ¿Te llamó? Creo que en su momento me llamó, no sé cómo fue. Él siempre me hablaba de que tenía un sueño olímpico conmigo, cosas muy lindas. Pero bueno, no me gustaron. A ver, yo entiendo hoy, ya con mucha experiencia, que hay muchas decisiones que no solo son de cuerpos técnicos, sino también dirigenciales, porque tienen influencia o poder, ya sea desde lo dirigencial o desde lo político. Y yo hoy lo entiendo, pero en su momento yo lo percibí injusto. ¿Lo entendés, pero no lo compartís? ¿O lo entendés y lo compartís? No. Yo entiendo lo que puede haber sucedido en la cabeza o en las decisiones del cuerpo técnico. No lo respeto, no lo comparto desde mi mirada. Creo que las formas pueden haber sido diferentes, más si tenía un diálogo conmigo, porque lo tenía. Pero bueno, después con el tiempo lo entendí y siempre estuve agradecida a él por las oportunidades, porque yo hice mi propia autocrítica. Yo sabía muy bien parada dónde estaba a nivel desempeño y a nivel emocional, pero como me terminó gustando tanto el estilo de vida, tomé la decisión de renunciar e irme a jugar a España como jugadora profesional. Pero el camino para mí estaba totalmente marcado, y yo en el recorrido me di cuenta que estaba totalmente escrito y destinado, porque llego a España, primer año juego en Canarias, una temporada espectacular, comparto con Juli Medici, la pasamos muy bien, y de Canarias me ven otros equipos de España y me convoca la Real Sociedad, porque le había gustado mi desempeño. Real Sociedad estaba Poli Bujardo. La Poli. Compartí con la Poli, me acuerdo de una temporada de mucha diversión, mucha risa. Jugamos el Europeo A, un viaje espectacular. Y cuando llego a la Real Sociedad, llego a la casa de fichajes extranjeros y estaba la capitana de Italia, de la selección italiana. Y me empieza a conocer, nos hacemos amigas, y lo primero que me pregunta es:
che, Marce, tu apellido es italiano, es Casale, ¿vos tenés ciudadanía italiana? Le digo, no, mira, yo no tengo ciudadanía italiana, está en trámite hace 10 años. La verdad que mi papá ha luchado un montón porque se dé. Sí. Él falleció, no se dio. Era su sueño que sus hijas tengan la ciudadanía italiana, pero bueno, no lo pudo lograr porque supuestamente faltaban ciertos papeles importantes. ¿Por qué no me mandás los papeles y vemos si desde Italia se puede hacer una gestión para ver si te pueden dar la ciudadanía? En menos de un mes me la dieron, todos los papeles estaban en regla. La realidad es que todo estaba muy bien. Toda la familia se puso más que contenta y feliz porque terminamos siendo y cumpliendo el sueño de mi viejo, que él quería la ciudadanía italiana por darles a sus hijas oportunidades, principalmente. Mi hermana en ese momento, la Ali Casale, mi hermana vivía ahí con el Colo García. El Colo García, representante de la Nacional Italiana de Rugby. Ya vivían ahí hace tiempo y siempre tenían el problema de que tenían que renovar la visa para el tema de ser turista. Así que cuando se enteraron que íbamos a ser en menos de un mes ciudadanos italianos, estábamos todos saltando y felices. Y bueno, y empezó un recorrido totalmente diferente. Lo que fue 2013-2014, me convocan a la selección italiana, el Fer Ferrara, actual técnico de las Leonas. Y la verdad que fue una experiencia espectacular en Italia. Una mentalidad, una cabeza totalmente distinta a la mía y con mucha conciencia, mucho autoconocimiento, mucha experiencia vivida después de lo transitado en las Leonas. Eso te decir, te sirvió mucho. Enorme, me fue talló mi carácter, mi convicción. Hasta me acuerdo que mis mejores partidos fueron contra Argentina. Imagínate la dicotomía en la cabeza de querer... Me imagino también las ganas de decir se equivocaron. No sé quién se equivocó, si la que tomó la decisión de irse fui yo. Bueno, pero vos tomaste la decisión, pero tomaste esa decisión porque viste cosas totalmente injustas. Porque si a lo mejor no hubiera pasado eso lo que pasó... ¿Sabés qué me pasó? A lo mejor no hubiera renunciado. Y yo hoy lo reflexiono así. Terminé tomando decisiones que no estaban, que estaban totalmente alineadas a mis valores. Yo en Italia encontré un equipo en donde me identifiqué a nivel valor. Yo amé esa camiseta y ese país, pero por lo que era ese equipo, por lo que era esa gente, por la forma de trabajo, me emociono. Sí. Pero amaste ese equipo, pero también creo que vos sentiste ese lugar. Tuviste tu lugar, como que llegaste vos y como que valoraron. Siento que al deportista primero a lo mejor estoy equivocado, para mí primero se lo valora como ser humano y después como deportista. Así tendría que ser. Así debería ser. Y siento que en Italia pasó eso. Valoraron primero Marcela Casale persona y después Marcela Casale deportista. Sí, pasó eso. Me identifiqué mucho con todo, con la gente, con la filosofía de trabajo, con los valores, con el espíritu competitivo, pero muy saludable. Para mí eso es lo que marcó la diferencia. Yo termino tomando esa decisión en Argentina de renunciar, de irme, pero realmente no estaba identificada con valores ahí desde cómo soy yo como persona y como deportista. Que lo encontré en Italia, encontré a esa gente, ese equipo, ese grupo, lo encontré en ese cuerpo técnico. Y también se fueron dando las cosas y se terminó generando grandes resultados como clasificar a ese mundial por las personas, por la gente, sin lugar a duda. Y yo fui realmente feliz en Italia en esa etapa, del 2014 al 2019. Mirá qué lindo. En Italia tenían un presupuesto, porque se habló mucho, porque no fuiste la única argentina que... Sí, muchas. Que estuvo, creo que Ferrara fue buscando, creo que la jugadora el equilibrio justo. Estabas vos, estaba Ale Bracconi, brava la cordobesa. La genia, vale. Fueron buscando jugadores diferentes y siento que entendieron lo que era jugar para otro seleccionado. Sí. A ver, si vos me preguntás a mí, era un desafío enorme poder ponerte la camiseta de otro país. Hasta cuando jugamos contra Argentina, no podía imaginar en mi cabeza qué podía llegar a sentir o qué podía pasar. Desde el minuto 1 a mí me pasó siempre que alentaba a las Leonas, apoyaba a las Leonas, pero por pasión. Para mí la selección argentina
de hockey, fútbol, básquetbol y lo que sea, para mí es una enorme pasión. Desde muy chica en casa se vio deporte argentino, desde muy chiquita seguíamos los Juegos Olímpicos. Entonces para mí siempre fue seguir y acompañar mucho a las selecciones. Y estando en Italia, yo quería lo mejor para ellas. Quería lo mejor para Argentina. Me acuerdo hasta en el Mundial 2018 que no le fue bien, que me ponía mal por ellas, que quería, que estaba fuera alentando, que alentaba a Argentina con todo mi corazón. Pero bueno, después adentro de la cancha, cuando me tocó enfrentarlas, realmente quería pasarlas por encima. Pero por una cuestión de que yo sé que tenía los recursos y estaba a la altura de esa selección, de que podía estar en esa selección también. ¿Qué se siente estar enfrente de tu país y sobre todas las cosas cuando suena el himno? ¿Qué te pasa? Adentro yo me acuerdo muy, muy patente que se me movió todo. Porque habían sido años previos en donde yo había cantado mi himno y había sido para mí lo más importante. Tengo recuerdos también en giras en donde la gente y la pasión argentina, ese gen argentino es nuestro. La realidad que es nuestro. Y se siente y se vive en cualquier parte del mundo con una fuerza enorme. Y no te pasa por ahí con otros países u otros lugares. Yo lo aprendí en Italia, lo aprendí a querer, pero principalmente aprendés a querer esa camiseta por tu equipo, por las personas con las que construimos ese equipo. Eso fue algo que generó que yo sintiera algo muy similar a lo que sentí cuando me puse la camiseta argentina. Claro. ¿Y eso se puede contagiar al resto? Porque el europeo es totalmente diferente. Yo creo que nosotros. Gran parte de las jugadoras italianas se contagiaron de ese espíritu argentino que existía. Yo creo que hubo algo que se mimetizó, que se sintió. Sin lugar a duda, ese equipo y el que jugó el Mundial era una mezcla hermosa de gente correcta, prolija, como es el europeo, profesional, disciplinado, con esa sangre y pasión argentina que se lleva adentro y que buscas ganar, buscas competir, buscas ser mejor. ¿Tu hijo te alcanzó a ver? ¿Alcanzó más o menos a darse cuenta que su hija está en el seleccionado? Sí, me vio. Acá en Mendoza, ¿te acordás lo que fue? Creo que fue una gira acá, 4 naciones o 3 naciones en 2010 y 2011. Sí, en febrero, en mi época, sí. Uno fue en 2010 y otro en 2011. Sí. Uno fue una gira con Estados Unidos y otro fue contra Australia y Alemania, me parece, sí. Y en los dos me pudo ver acá en el estadio Godoy Cruz. Y me acuerdo que fue un momento espectacular. Bueno, eso. Emocionante, muy, muy emocionante. Para él siempre igual habló de mí como una... Como distinta, distinta. Él sí, siempre lo habló. Siempre era, háblame del hockey, cómo te sentís, me hablaba del recurso. Veíamos cualquier tipo de partido, ya sea el equipo que sea, y siempre me preguntaba para hacerme pensar, para reflexionar, y viste esto y te diste cuenta de lo otro, y vos qué ves acá, pero por una cuestión de enseñarme, me enseñó un montón. Y él sabía que yo podía tener posibilidades. Encima, me acuerdo patente que cuando él me ve por primera vez acá, me ve de titular, titular con Sole García y Carla Rebecki. Claro. El Chapa me había puesto de titular por ser mendocina. Una cosa de loco. Y me acuerdo que casi le da un paro cardíaco porque entran al partido mi hermana, la Vivi Epi, que le entrega flores a la Maca, y la Floppy, que le entregó a la Piti. Nos entregan los ramos de flores, todo el club marista estaba afuera, ahí. Mis amigas y mis niñas del club me habían hecho una bandera espectacular con un león y todo muy lindo, y me acuerdo que estaba mi familia ahí enfrente en el palco donde ponían a los familiares, y yo decía por adentro, no lo deben poder creer a esto, estoy jugando de titular con todas estas bestias. Nada, fue increíble. ¿Vos te diste cuenta que volvés a nombrar algo? Porque al principio nos contabas que te costaba creerte la clase de jugadora que eras, y acabas de decir lo mismo. Me puso porque yo era mendocina. Sí, yo pero a lo mejor te puso porque el flaco pensaba que estabas para ser titular, no porque sos mendocina. Sí, ¿Se entiende a dónde voy? 100%, las creencias vienen literalmente, por eso te hablo de la importancia de la creencia.
de lo que nosotros creemos con respecto a lo que sentimos. Yo imagínate que siempre pensé eso. Y hoy lo sigo pensando. Él me puso porque era mendocina, porque estaba ahí, y hasta me sorprendía yo que sea titular estando en esa situación. Sí. Por eso es importante trabajar la parte mental. Por eso es importante conocerse. Porque si vos tenés ese conocimiento, vos sabés cuáles pueden ser tus posibilidades. Pasa que es difícil, Marce, hoy manejar lo mental, lo psicológico, creérsela, porque no es lo mismo, y eso lo sabés, que vos le podés decir a una persona dentro de la cancha, dale, y para una persona va a ser motivación y para otra va a decir, estoy jugando mal. Sí, es la interpretación de uno. Por eso es entrenar la cabeza para interpretar las cosas a su favor. Por ahí es eso. Interpretar lo que te sirve, lo que te suma, lo que te haga sentir cómodo, lo que te haga sentir bien, lo que te haga desempeñarte bien en la cancha. Eso es lo que uno tiene que saber incorporar o meter en la cabeza, esa creencia. ¿Qué entrenador te dejó más cosas? ¿O qué decís? El Fer Ferrara. El Fer me dejó un montón, pero por su forma, su calidez, su forma de transmitir, su manera de leer el juego. Me puso en un lugar que a mí siento que saca lo mejor de mí, que es jugar de doble 5 ofensivo. Para mí el entrenador que te saca la ficha con la posición y que sabe explotar tus recursos es el que tiene la clave. Porque en las Leonas jugaba delantera. El Chapa a mí me elige en el seleccionado 2009 en Córdoba, Mendoza campeón. Donde la Fabi, la Bibi Epis me ponen de 5 y yo hago un gran torneo jugando de 5 ofensivos, mucha ofensividad, con un equipazo de la selección de Mendoza, me lo acuerdo. Pero yo jugaba de volante. Bueno, yo toda mi vida jugué de volante. Ese torneo, Retegui estaba en Córdoba y te llamó a vos, a la Floppy, a Maca y a Carito Armani. Una cosa de locos. Y salimos campeonas, me acuerdo esa final, me acuerdo un ese frío. momento, me acuerdo cuando entró el Chapa al vestuario. A llamarnos. Me acuerdo cuando me dijo la noticia, te espero el lunes. De una, imagínate, yo diciendo, me duele todo. ¿Qué está diciendo este flaco? ¿A dónde voy? Me quiero ir a mi casa. Bueno, y sentís que Ferrara te encontró tu lugar en la cancha. Sí, Fer explotó y sacó lo mejor de mí. Yo jugaba en mi club de volante, pero a mí en la selección me ponían arriba. Porque creían o veían que era rápida, que era muy ofensiva, que iba para adelante, pero yo necesito espacio. Y el que sabía que necesitaba el espacio era Fer. Se me puso en el lugar indicado para sacar mi mejor juego. Si yo digo que estás entre, sé la respuesta, me va a decir que estoy loco, pero entre una de las mejores jugadoras del hockey de Mendoza, las dos de Elías, Rodríguez, Armani, Di Giacomo y vos. ¿Tomás conciencia de eso o no lo mirás y decís, no, las otras hicieron un poco más que yo? A ver, creo que cada una tuvo su recorrido, su experiencia. Cada una dejó en Mendoza su huella, su reconocimiento también. Pero sí me considero una de las mejores jugadoras de Mendoza. Hoy, quizás en su momento, no sé si tanto, sí. pero hoy sí. Y yo en los últimos años llegué a sentirme realmente buena. Eso es lo más satisfactorio que conseguí, que me llegué a sentir realmente buena. ¿Un equipo que formaste? Que sí, qué equipazo. Las Gloriosas. Ese equipo de marista que arrancó, que se unió en el 2005, un grupo de camadas que hay mucha variación en edad. Imagínate que es una franja de edad de 10 años más o menos, entre la más chica y la más grande, pero que no solo nos unimos adentro de la cancha y llegamos a generar, ahí yo forjé todo, ahí mi carácter, mi empuje, mis ganas de asociarme. Yo todo el tiempo pienso como una jugadora que busca asociarse, y las que me enseñaron a asociarme fueron las Gloriosas. Todo ese grupo que hablábamos recién, la Floppy Elía, la Mariu, la Merina Bessi, después jugando con chicas más cercanas a mí, la Meri Muñiz, la Justi, la Pili, la Carly Fantasía arriba, mi hermana, asociándome con mi hermana, un grupo espectacular. Perfecto. La Vale Molina, nuestra excelencia, por favor. Si tenés que elegir una jugadora que no puede faltar en tu equipo. A mí la Floppy. La Floppy siempre jugué mucho con ella, porque ella después de ser mamá siguió jugando.
compartí mucho, compartí seleccionados también mendocinos. No pude compartir en Argentina, pero sí en Mendoza. Y era un entendimiento y una manera de sentir el deporte muy similar, unas ganas de ganar compartidas, un empuje, una manera de comunicar y transmitir con la que me identificaba. Sí, y una jugadora de otro equipo que te hubiera gustado que estuviera con vos. De otro equipo. Cualquiera, de extranjera, que decís vos, esta jugadora la quiero siempre en mi equipo. Y a mí me gustaba en su momento que la pude enfrentar y que me deslumbró por su convicción fue Paumen. Nos metió 12 goles. Sí. En la World League que jugamos, no sé si fue World League. Sí, fue en Bélgica, en Amberes. Y era... No importaba el marcador, no importaba lo que estaba sucediendo. No importaba si era Italia, el 17 del ranking y ella es el número 1. No importaba eso. Importaba el juego, importaba el seguir, importaba el continuar compitiendo con ella misma y con sus compañeras, empujando a su compañera todo el tiempo. No paraba de dirigir, de hablar, de ir para adelante, muy aguerrida, muy fuerte. A mí me gustó mucho enfrentarla. Me hubiese gustado jugar con ella. Y también jugué contra ella en el Hertogenbosch, en un pueblo. Ella era el del Den Bosch. Yo jugaba en la Real Sociedad. Jugamos en contra. Y ahí dije, wow, de nuevo. Qué mujer. Te voy a hacer un ping-pong. Te voy a dar nombres y vos los tenés que definir con alguna palabra o lo que te parezca. Bueno, vamos a empezar por tu club. Florencia Elia. Líder. Valeria Molina. Excelencia. Carlos Retegui. Un crack. El Charlie para mí fue un crack. Macarena Rodríguez. Compañera. Piti Elia. Competitiva. Marista. Familia. Tu familia. Mi casa. Mi lugar. Porque tenés dos familias. Tu familia y tu nueva familia. Exacto. Bueno, tu esposo. Mi alma gemela. Tus hijos, hijas. Mis 2 nenas, mi vida entera. ¿Te gustaría que jugaran al hockey? Me gustaría que hagan deporte, primero. Sí. Y que lo puedan elegir. Después, si es el hockey, porque la realidad es que yo voy todo el tiempo al club y cada fin de semana están ahí, las acompaño para que sea el hockey. Pero sí me gustaría ponerle que en los primeros años practiquen deportes, bastantes, para que después puedan elegir a dónde están, a dónde se sienten bien y a dónde sacan lo mejor de ellas. Las Leonas. Pasión. ¿Seleccionado de Italia? Amor. ¿Te ayudó mucho ser deportista de alto rendimiento en tu trabajo, en tu día a día, para entender al otro? 100%. Para mí es mi cuota diferencial. ¿Y aplicás muchas cosas? Un montón. Busco no ser autorreferencial. Es difícil eso. Sí, busco no ser autorreferencial, pero busco poner siempre al deportista en situaciones. Y en situaciones conocidas, en momentos vividos. No hablarles de mí, pero sí de esos contextos. Bueno, mirá, ahí hay una camarita, hay un micrófono, te vamos a hacer parar y tenés que darle un consejo, Marce Casale grande, de ahora a la Marce Casale de chiquita que está arrancando. ¿Y qué consejo le darías? A vos, Marce Casale chiquitita, te diría que confíes enormemente en tu potencial, en tus recursos, porque son un montón. Principal. Sí. Diga. Principalmente los que te hacen... No pasa nada, dale. Principalmente los que te hacen como persona y después todos los que
te van a ayudar para ser una gran deportista. Perfecto, muy bien. Es complicado. Bueno, lo último, un recuerdo que decís vos, qué lindo que la pasé. La Copa del Mundo. La Copa del Mundo. Me acuerdo aparte la Fueron previa. a verte, Fueron mucha todos, gente. sí, todos, mi familia entera. Me acuerdo los momentos previos, pero a un nivel, me acuerdo el primer partido, lo que fue ese túnel en Londres, se pasaron a nivel organizativo. Cómo tratan al deportista, cómo tratan al jugador. Te hacían sentir una estrella del deporte. Con todo, con la preparación, tu vestuario, tus cosas, cómo te llevaban, cómo se vive el hockey en Inglaterra. Se vive muy, muy fuerte. Sí. No sé si es la pasión esta argentina, pero se vive con mucho profesionalismo, un nivel altísimo, que no lo vi en ninguna gira o momento que tuve o que compartí con la Argentina. Y lo que fue la previa de ese mundial, lo que fue entrar a la cancha en ese mundial, el nivel de juego de mi equipo y a nivel personal fue el más grande que pude sentir y vivir a nivel deportivo. Y es una satisfacción muy grande que en el torneo más importante de tu vida hayas podido rendir. Eso es lo que más valoro. ¿Te gusta el hockey actual? ¿Cómo se está jugando? Es medio, lo veo demasiado vertical, demasiado rápido. Para mí cada vez el deportista es más físico y veloz y es menos inteligente. No piensa. No piensa tanto. Es como que digo, ¿por qué agarra la pelota, agacha la cabeza y corre para adelante cuando enfrente tiene rivales y no compañeros, ¿no? Sí. Siempre me gustó el juego asociado. Y Sí, creo pero que vos también, cuando pegás la zancada, anda, agarrate. si había espacio, olvídate que te la dé. Corro para adelante. Pero la realidad es que hagamos paredes. Esta es la frase que tengo desde que tengo uso de razón en mi club. Ey, escúchame, ¿hacemos paredes? Dale. Paredes. Hagamos pases. ¿Te ves como entrenadora? ¿Te gustaría? Siempre tuve como esa mirada Sí. media técnico-táctica, media de entrenadora. ¿Pero te ves? No sé si me veo tanto, pero porque no es muy compatible con mi profesión. Claro. Al trabajar en deporte, son los mismos tiempos del entrenador que el del psicólogo deportivo. Entonces me ha pasado, fui entrenadora de inferiores, junto con el Facu Paredes, la pasamos muy bien, nos gusta mucho, nuestra mirada por ahí del juego que teníamos muy similar, pero después como directora técnica específica de un equipo, es mucho tiempo y mucha dedicación que le tendría que restar a los horarios deportivos. Entonces como que me parece un poco difícil, pero me hubiese gustado. Bueno, Marcia, agradecerte. Espero que la hayas pasado muy, pero muy bien. Muy bien, me han hecho recordar momentos espectaculares que hace muchos años que por ahí uno no habla ni recuerda. Me he emocionado mucho, perdón, para los papelones de las lágrimas, que yo soy muy emotiva, soy muy pasional. Pero es que a veces uno piensa que el deportista de alto rendimiento no siente, ¿viste? Que son máquinas que tienen que pensar. No, y son seres humanos. Sí, totalmente. Así que nada, muy, muy lindo por el recorrido que me has hecho recordar. Gracias por venir. Beso enorme. Chau. Señora Marcela Casales. Chau, gente.